Hola, en este video sobre la aplicación del diseño con mezclas de cribado o screening en inglés en el desarrollo de formulaciones farmacéuticas, se ilustrará el uso del programa JOM para la generación del diseño y su análisis. En el video anterior se proporcionaron las bases del caso de estudio que fue publicado en esta revista en el año 2017. Recordando que el reto en la etapa de cribado era seleccionar a partir de muchos componentes los pocos esenciales. Se inició con los 6 componentes que se muestran en esta tabla. La variable de respuesta fue el ángulo de reposo de las formulaciones, el cual es un indicador del flujo de las formulaciones constituidas por mezclas de polvo. Se usó el diseño simplex de cribado de minado 3Q+1, el cual requiere un mínimo de 19 formulaciones, al cual se le añadió otra mezcla de referencia para obtener un total de 20 formulaciones. Aquí ya tenemos el diseño junto con los valores de la variable de respuesta. A continuación, se presenta la generación de este diseño y su análisis usando el programa JOM. Abrimos el programa JOM 15. Y nos vamos a diseño de experimentos. Nos vamos a clásico. Nos vamos al diseño de mezclas. Aquí proporcionamos la información. Lo vamos a poner en inglés para compararlo con el artículo. Aquí tenemos por default 3 componentes. Le tenemos que agregar otros 3. Les ponemos sus nombres. Y una vez que hemos terminado de nombrar los componentes, le damos a continuar. Aquí en continuar nos vamos al diseño de mezclas que está como ABCD. Es un diseño de mezclas para el cribado de factores. No nos va a dar exactamente el diseño que queremos 3Q+1, pero podemos modificarlo a nuestras necesidades. Noten que tenemos los componentes puros, perfecto. Tenemos el grupo de componentes interiores, pero lo que nos está sobrando aquí es que tenemos los 15 formulaciones de componentes de mezclas binarias de 2 de los componentes. Esto pues es demasiado para un diseño de screening. Entonces lo único que tenemos que hacer es quitar estas mezclas binarias y nos hace falta el grupo de 6 formulaciones en las que excluimos un componente a la vez. Y también tenemos aquí la formulación de referencia, pero se duplicó en la investigación. Entonces, aquí lo que hacemos es, le decimos, ahorita no queremos que aleatorice porque tenemos que hacer la modificación. Le decimos que lo mantenga en el mismo orden, no le vamos a pedir réplicas. Le decimos crear tabla. Y aquí en crear tabla, lo que vamos a hacer va a ser eliminar las combinaciones, las formulaciones con
componentes binarios 50-50%, simple y sencillamente aquí le decimos borrar filas y vamos a agregar las formulaciones en las que vamos a excluir un componente a la vez. Empezaríamos por 0.2, punto 2, punto 2, punto 2, punto 2, y así agregaríamos las otras 5. Una vez que ya agregamos las formulaciones excluyendo un componente a la vez, necesitamos el duplicado del centroide o la formulación de referencia. Lo podemos copiar y pegar. Y noten que ya tenemos las 20 formulaciones requeridas. Lo siguiente sería pues aleatorizar las corridas, aleatorizar la orden en que se van a fabricar las formulaciones, realizar las pruebas de ángulo de reposo y obtener los datos para pasar a la etapa de análisis. Una vez que ya tenemos los valores de ángulo de reposo, pasamos a la fase de análisis, abrimos el programa. Aquí ya tenemos capturados los valores de ángulos de reposo. Noten que ya John nos generó un script, o sea, ya las instrucciones nos facilita la vida para realizar el análisis. Le damos clic y aquí ya tenemos generado el modelo. Podemos ver que ya están los 6 componentes, ya están establecidos que son componentes de mezcla. Entonces le damos a ejecutar. Y nos vamos a la parte gráfica. Como es un diseño screening con pocas formulaciones y prácticamente sin replicación, el análisis va a ser básicamente gráfico. En John tenemos el perfilador de predicción que de una manera gráfica nos permite obtener mucha información. Como ven, para los 6 componentes el cursor está en la posición de la formulación de referencia, donde todos están en una proporción de 1/6, que es aproximadamente 0.17. Aquí lo que nos interesa ver es que de estos componentes, cuáles tienen un efecto positivo o negativo, vamos a decir favorable o desfavorable. En este caso de esta investigación, lo que se buscaba era obtener un menor ángulo de reposo, que eso significaba que íbamos a tener un mejor flujo. Aquellos componentes que disminuyen el ángulo de reposo de manera muy importante es el estearato de magnesio y la lactosa. El aerosil y el avicel aparentemente aumentan el ángulo de reposo. Podríamos decir que es desfavorable, pero pues este todavía es un diseño de cribado. Entonces todavía estamos variándolo en todo el rango de proporciones, desde una proporción muy pequeña hasta el 100%. Y en tabletas pues se usan en muy pequeñas proporciones. Lo que sí es muy interesante es que tenemos aquí 2 agentes desintegrantes, el Actisol y Explotab, y aquí pues nos permite ya seleccionar uno de los 2. Por ejemplo, el Actisol parece ser un componente inerte en cuanto al ángulo de reposo, o sea, no nos va a desfavorecer. En cambio, el Explotab
está aumentando el ángulo de reposo. Bajo estas condiciones sería recomendable seleccionar el AcDissolve y excluir el Explotab. Una de las gráficas muy importantes para en este diseño de cribado de mezclas es la gráfica de trazas. Esta plataforma no nos la da directamente, pero la podemos obtener fácilmente aquí nos vamos a gráficos, nos vamos al constructor de gráficos y aquí entonces lo que tenemos que hacer nosotros, aquí seleccionamos la variable de respuesta, la movemos aquí a la parte de Y de las variables dependientes y luego seleccionamos los 6 componentes y los trasladamos a la parte de las X. Para ver la gráfica estamos buscando efectos lineales, nos vamos a la parte lineal, le vamos a quitar los puntos y le vamos a quitar la parte de los intervalos de confianza, le quitamos aquí y entonces aquí ya tenemos una gráfica de trazas donde en una sola gráfica podemos ver lo que ya vimos en el perfilador. Aquí vemos el efecto muy intenso del estearato de magnesio reduciendo el ángulo de reposo. Podemos decir que a medida que aumentamos en la formulación la proporción de estearato de magnesio, disminuye el ángulo de reposo. Lo mismo sucede para el caso de la lactosa, que también a medida que aumentamos la proporción de lactosa, disminuye el ángulo de reposo. Y aquí tenemos las que la aumentan, que estaríamos el Avicel, el Aerosil, y el Explotab, y uno que se comporta de manera como inerte sería el AcDissolve. Esta gráfica es la que vamos a comparar con la obtenida en el artículo. Le damos aquí a listo y la vamos a copiar y pegar para la comparación. Después de haber copiado y pegado, podemos ver que pues, la gráfica es prácticamente idéntica. Una de las trazas corresponden y con esto concluyo este video sobre la aplicación del programa YOM en el diseño con mezclas, screening o de cribado. Muchas gracias por su atención.